Ir con su repaso para el examen de medio término. Ahora vamos a entrar en el tema de diabetes mellitus tipo 1. Si le quieren decir mellitus, no le quieren decir mellitus, está bien, las dos están bien, no pasa absolutamente nada. Entonces, a manera de introducción, recuerden que la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica, va a estar caracterizada por hiperglucemia secundaria a las pérdidas de la célula beta. Entonces, aquí, a diferencia de la diabetes tipo 2, de manera clásica, no hay resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia con diabetes tipo 2, ¿vale? Es de origen autoinmune y sabemos hoy por estudios en gemelos o en hijos de padres con diabetes tipo 1 que puede haber aparición de anticuerpos meses o años antes del inicio de síntomas. Bien, entonces quedamos, si el 95% de los pacientes con diabetes son tipo 2, bueno, el restante va a ser tipo 1 y una pequeña proporción van a ser algunos tipos de diabetes monogénicas, ¿vale? La diabetes tipo 1 es la causa más común de diabetes en niños. La incidencia varía por país, siendo más alta en países escandinavos. Actualmente Finlandia es el país que más número de pacientes con diabetes tipo 1 tiene, y la diabetes tipo 1 tiene dos picos de incidencia, el primero entre los 12 y 14 años y el segundo entre los 4 y 6 años. Entonces, si a ti en un examen te ponen un niño de 10 años con poliuria, polipsia, polifagia, pérdida de peso de reciente inicio, 2 o 3 días, una semana, en automático tú tienes que pensar que es diabetes tipo 1. Por el otro lado, si te ponen un adulto mayor de 63 años de edad, en automático tienes que pensar en diabetes tipo 2. ¿Puede ser tan categórico en la vida real? No, pero para cuestiones de examen, sí. Bien, la incidencia geográfica, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque actualmente sabemos que la deficiencia de vitamina D, la exposición al sol y obviamente la consanguinidad, los antecedentes heredofamiliares juegan un rol muy importante en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, de las cuales diabetes tipo 1 pertenece. Vemos que la mayor incidencia la vamos a encontrar en Canadá, en el Reino Unido y en los países escandinavos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde vamos a tener los mayores focos de riesgo de diabetes tipo 1. En México hay una base de datos, se llama RENACED, que trata de conjuntar todos los pacientes en México y hacer una buena estadística de los pacientes con diabetes tipo 1 en México. Sin embargo, sabemos las debilidades que tiene nuestro sistema de salud, las debilidades que tiene nuestros procesos estadísticos. Entonces, aunque son muy buenos intentos, son muy buenas formas de intentar hacer una buena estadística en México, siempre tomen lo estadístico en México pues con mesura, no es tan categórico como debería de ser. Bien, vámonos a la fisiopatología. Entonces, para que un paciente desarrolle diabetes tipo 1 tiene que tener 3 cosas específicas. Como número 1, y aquí no hay cómo huirle, tenemos que tener la genética, tenemos que tener la mutación genética. Si yo no tengo la genética, pues yo no puedo desarrollar diabetes tipo 1, pero si tengo las mutaciones de riesgo en el complejo mayor de histocompatibilidad o HLA, entonces tengo un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero si no tengo la mutación, pues no lo voy a desarrollar y ya. Ese es el primer paso, la mutación genética. El segundo paso es la exposición a factores ambientales que ya se han demostrado por estadística que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, ya tengo la genética, me expongo a factores ambientales como la deficiencia de vitamina D, la exposición a leche de vaca, digamos que a edad temprana, entonces se va a expresar la mutación. Cuando se expresa la mutación y empezamos a producir esas proteínas que no están bien hechas, se va a dejar de reconocer algunas moléculas de la célula beta como propias. Al dejar de reconocerse la célula beta como propias, entonces va a llevar como número 3 a una producción de anticuerpos. Anticuerpos que van a atacar directamente a la célula beta y van a provocar una insulitis. Bien. Vámonos por partes. Entonces quedamos que número 1 es la genética, ¿de acuerdo? La genética. La diabetes tipo 1 es una enfermedad poligénica, tiene concordancia en gemelos monocigotos de hasta el 30% y estos dos son los haplotipos de riesgo, el HLA-DR3-DQ2 y el HLA-DR4-DQ8. Recuerda que si están en rojo, muy seguramente te los voy a preguntar en el examen. Y estos dos van a estar depositados en el cromosoma 6. Recuerda,
Si no tengo la mutación genética, no desarrollo diabetes tipo 1. Pero si tengo la mutación genética, aumenta el riesgo de desarrollarla. Como segunda parte quedamos los factores ambientales. Aquí tenemos los más representativos, aunque hay algunos más que se han descrito. Como número 1, porque son los más estudiados, los más clásicos, son las infecciones virales. Adenovirus, Epstein-Barr virus, algunos otros virus. Ahora COVID, parecería ser que en unos estudios dicen que sí, otros que no, pero vamos a ver qué es esto. Entonces, si tengo la mutación genética y tengo una infección en los primeros años de vida por Epstein-Barr, es posible que yo desarrolle diabetes tipo 1. Como número 2, la deficiencia de vitamina D. Yo en personal siempre he sido muy escéptico en esto de la vitamina D. Sin embargo, en estudios en Finlandia han demostrado un aumento del desarrollo de diabetes tipo 1 en pacientes con deficiencia de vitamina D, y lo que se ha visto es cuando se suplementan pacientes con mutaciones genéticas, o sea, con riesgo de desarrollarlo, se suplementa con vitamina D, disminuye la incidencia de diabetes tipo 1. Entonces parecería ser que suplementar al paciente tiene un efecto protector. Entonces sí, la deficiencia de vitamina D es un factor ambiental de riesgo para el desarrollo de diabetes, entonces ya le podemos quitar este signo de interrogación, aunque me duela porque soy un crítico de la vitamina D. Como número 3, la ingesta de leche de vaca antes del primer año de vida. Esto sobre todo lo vemos en comunidades cerradas como en Estados Unidos, los Amish, donde son ganaderos, se dedican a eso, entonces es relativamente común que los bebés tengan acceso o que ingieran leche de vaca en el primer año de vida. En esas comunidades cerradas también tiene mucho que ver la consanguinidad, entonces para que lo tomemos también con un poquito de mesura. A partir de los 80s, cuando empiezan estas cosas de la comida ultraprocesada, bueno, tenemos la ingesta de gluten, igual en los primeros años de vida se ha asociado con un aumento en la incidencia de diabetes tipo 1. Finalmente, la ganancia rápida de peso, esto tanto en, digamos que el paciente pediátrico, el niño o niña, como en la mamá cuando tiene el embarazo. Entonces, si yo tengo la mutación y mi mamá subió mucho de peso en el embarazo, es posible que yo desarrolle diabetes tipo 1. Por otra parte, si yo tengo la mutación de riesgo y en los primeros 4 o 6 años de vida yo subo de peso mucho, muy rápido, entonces también tengo un aumento en la incidencia de diabetes tipo 1. Bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo es la producción de anticuerpos? Básicamente, cuando se empiezan a producir estas proteínas anómalas, nuestro sistema de defensas deja de reconocer a la célula beta como propia, ¿vale? Entonces, nuestras células presentadoras de antígenos, aquí ponen de ejemplo en este review de Lancet, a las células dendríticas, bueno, se dedica a procesar y presentar el antígeno a los linfocitos CD4. Estos, a su vez, se los van a presentar a los linfocitos B y estos van a producir anticuerpos específicos contra algunas moléculas de la célula beta y del islote de Langerhans, produciendo insulitis. Por otro lado, las células dendríticas también le van a presentar el antígeno a los linfocitos CD8 citotóxicos que van a tener una reacción inflamatoria directa. De esta manera se va a inflamar, se va a destruir las células beta y poco a poco va a disminuir la masa pancreática que produce insulina hasta que eventualmente el paciente tiene una deficiencia relativa de insulina y va a tener los síntomas. Recuerden que para tener los síntomas asociados a diabetes tenemos que tener una pérdida del 50 al 80% de la masa pancreática. Muy bien, ¿cuáles son las etapas o los estadios para el desarrollo de la diabetes tipo 1? Antes solo eran 3, actualmente se reconoce una pre-etapa 1, otros le están llamando etapa 0, que básicamente es aquel paciente que tiene la mutación genética y tiene un anticuerpo anti-islote, o sea, que solamente hay un anticuerpo. Aquí vamos a ver o vamos a decir que lo que tenemos son la genética y la presencia de un anticuerpo. Entonces, aquí todavía no hay síntomas, todavía no hay absolutamente nada. Aquí es cuando el paciente tiene riesgo de desarrollar diabetes. En la etapa 1 es cuando tenemos 2 o más autoanticuerpos, pero ya empezó la destrucción, ya empezó la insulitis, pero todavía no tenemos alteraciones de la glucosa. O sea, la masa pancreática es lo suficiente o tenemos la suficiente masa pancreática para no requerir insulina, que es esta línea apuntada en el momento en el que ya requerimos insulina. La etapa 2 es cuando ya tenemos
2 o más anticuerpos, pero ya empezamos con alteraciones de la glucosa. Si le hacemos una curva de tolerancia oral, un monitoreo continuo, ya empezamos a notar estas alteraciones de la glucosa. ¿Por qué? Porque empiezan a bajar estrepitosamente los niveles de insulina. Para finalizar con la etapa estadio 3, que básicamente es cuando ya no hay insulina suficiente para compensar la hiperglucemia. Entonces, cuando se cruza este umbral, esta es la etapa 3. Y aquí es cuando ya mi paciente va a tener los síntomas. ¿Cuáles? Los que ustedes ya se saben de memoria, las 4 P's: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Pero si se fijan aquí, en el inter de la etapa 3 hay un chipotito. Este chipotito es lo que conocemos como la etapa de luna de miel. La etapa de luna de miel es una etapa en la cual, después de iniciar el tratamiento, los pacientes requieren cada vez menos insulina. Parecería ser que como que digamos que lo restante de la masa pancreática empieza a trabajar de más y puede lograr compensar la hiperglucemia. Entonces estos pacientes requieren por un periodo de 6 meses a 1 año, requieren menos cantidad de insulina e inclusive hay algunos que se les puede suspender por completo la insulina. Lo único que tenemos que hacer aquí es vigilar el momento adecuado en el cual ya se va a pasar a una fase crónica de deficiencia absoluta de insulina y el momento en el cual le vamos a tener que dar el tratamiento a mi paciente.